Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean. Yo soy Elías Leonardo y en esta ocasión para hablar de Cassandro, película dirigida por Roger Ross Williams, que ya llegó a Prime Video. La película nos cuenta la historia de Saúl Armendáriz, un luchador conocido como Cassandro, que se caracterizó por pertenecer al género de los exóticos, ya sea en el bando rudo o en el bando técnico, y por haber declarado públicamente su homosexualidad, es decir, reconocer y aceptar que es un luchador gay, que no nada más está en los exóticos por estar, sino que también forma parte de su identidad como individuo y lo complementa en su personalidad como luchador. ¿Por dónde iniciar y por dónde empezar a hablar de esta película? Precisamente por el valor de la lucha libre mexicana. ¿Ya qué voy? Hasta la fecha sigue siendo un deporte que causa división de opiniones, porque para unos es un espectáculo circense, un show teatral, que incluso es burdo y que no, ni siquiera merece ser considerado un deporte. Y por el otro lado, habemos voces, como la de su servidor, que sí lo consideramos un deporte. En efecto, tiene su lado teatral, tiene su lado de show, pero no por ello deja de ser una disciplina deportiva. Y en ese sentido, la película apunta a reconocer esa parte desde Casandro. Luego también tomar en cuenta que la lucha libre en el cine mexicano, por lo menos en este siglo, pues ha sido retratada como cómica, chusca, como muy básica, ¿no? Lo típico de siempre es el luchador enmascarado con los movimientos y los llaveos típicos de luchadores de antaño, porque hasta eso sí, siguen retomando los movimientos y las llaves de los luchadores de antaño, porque bueno, actualmente se ha cambiado la lucha, se ha modificado, se ha vuelto más aérea, no por eso dejan de ser atletas quienes lo hacen, pero a veces muchos de estos luchadores llegan al profesionalismo sin bases sólidas y eso se nota en la ausencia de una técnica o de una capacidad para luchar a ras de lona o de tener estas cualidades del llaveo y el contrallaveo. Pero en este retrato que se hace de los luchadores en este siglo, llega Casandro para irrumpir un poco la narrativa que hay acerca de los gladiadores. Y para eso recurre también a contar parte de su vida. Y una vida dura, una vida difícil, una vida muy compleja, que nos remonta y nos recuerda precisamente las historias de muchos gladiadores del siglo pasado que las sufrieron y las sufrieron en serio para poder llegar a ser profesionales en los cuadriláteros, en los rings. Y en este caso también la película pone énfasis en algo que parece que no se ve, pero sí se ve. ¿Y a qué voy? El gran escenario, la gran vitrina para un luchador profesional es la Ciudad de México, porque aquí están las dos grandes arenas, las dos grandes catedrales, que son la Arena México y la Arena Coliseo. Pero hubo una época, eh, la década de los 80, principios de los 90, en que el Toreo de Cuatro Caminos y el Palacio de los Deportes también representaban estos grandes escenarios. En ellos se presentaban los luchadores llamados independientes y que formaron época, hicieron época. Es decir, aquellos luchadores que no pertenecían a una empresa como tal y podían moverse a su antojo con quien fuera, con el promotor que fuera. Y en el torneo de cuatro caminos se encontraron un espacio y un recinto donde hubo una gran recepción de la gente para estos luchadores independientes y que libraron grandes batallas y hubo grandes carteles y muchas de esas luchas eran de rudos contra rudos. Vimos a Canek, a los villanos, a los misioneros de la muerte, a Dos Caras, a los fantásticos que eran Kato Kun Lee, Kung Fu. Estaban también por ahí pasó Blue Panther, los brazos. Y en esa época, en ese momento, también llega Casandro. Él llegó a figurar en estos carteles de los independientes, junto a otros exóticos por ahí como Rudy Reina y Baby Sharon, que pertenecieron a una camada de exóticos o a una generación de exóticos que se tomaban demasiado en serio la lucha libre. La película incluso se queda un poco corta en lo que fue la vida de Saúl Armendáriz. Ustedes verán en esta ficción que él acude a una entrevista con el Hijo del Santo en un programa de televisión. Ese programa existió en la vida real, existe esa entrevista de Casandro con el Hijo del Santo, lo que no existe en el programa y que se dio una licencia. La película es el chico que le agradece por haber sido una motivación para
abrirse públicamente con su familia y aceptar su preferencia sexual. Pero en esa entrevista, Casandro le cuenta y le narra al Hijo del Santo que fue víctima de abuso sexual infantil a lo largo de 15 años, que fue una víctima de abuso en reiteradas ocasiones, incluso por parte de sus propios núcleos familiares. Eso también les digo, se lo cuenta al Hijo del Santo y es dolorosísimo escucharlo. Pero Casandro lo dice como un hombre que asimila o acepta esa parte de su vida después de haber también librado las adicciones en las que cayó como consecuencia de eso y muchos traumas derivados de las agresiones que sufrió a lo largo de la vida. Incluso el Hijo del Santo hasta se conmueve y le pregunta si está bien, por qué pasa esto, cómo superó esto. Y Saúl Armendáriz, Casandro, les digo, lo narra de una manera ya distante de esos sucesos, ya siendo una figura de la lucha libre, siendo ya un veterano de la lucha libre. Porque la película equilibra muy bien esta parte de no mostrarlo nada más como un luchador con atuendos, con maquillaje, con una caracterización simplemente para mandar besos y llamar la atención del público. No, vemos a Casandro interpretado por Gael García Bernal haciendo llaves, peleándole, disputándole, luchándole contra sus rivales, contra sus oponentes, mostrándose como un gladiador de todo lo que le costó trabajo precisamente aprender en gimnasio y con entrenamientos arduos para poder ganarse un lugar como luchador sin renunciar a este estilo del ser exótico. Y eso el propio Casandro en la vida real lo ha defendido mucho. Él ha referido que en la actualidad hay muchos exóticos que no le dan su lugar precisamente al deporte, es decir, a la práctica de la lucha libre, al entrenar, el formarse, el aprender a luchar a ras de lona, el tenerle respeto al compañero también, que no se trata nada más de subirse a un ring para tener atuendos y ya, ¿no? Casandro defendió y defiende mucho esta parte de que un exótico para subir a un cuadrilátero debe ser un luchador completo. Y esto lo equilibra muy bien la película, o sea, sí lo muestra, les digo, cuando vemos estas escenas de Gael ejecutando alguna llave o algún lance, equilibrándolo con la parte en que Casandro hace sus movimientos cachondones o manda besos o se maquilla. Esa lectura que tiene precisamente el director con relación a lo que es Casandro y a cómo se ha manifestado en la defensa de la lucha libre también lo tiene. Entonces, estos 3 puntos ligados a la lucha libre es algo que rescata la película y en lo personal les digo, como un aficionado a la lucha se lo valoro. Uno es volver a posicionar a la lucha libre mexicana en el cine desde una historia seria, desde una historia compleja, es decir, lejos de la caricaturización y ridiculización de los gladiadores. Por el otro lado, el mostrarnos cómo es para un luchador de otras entidades ajenas a Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México llegar lejos, sobre todo a la Ciudad de México, porque así es, así se forjaron los grandes luchadores y se siguen forjando algunos luchadores que llegan a probarse en la Ciudad de México. Entonces estas 3 partes de la lucha libre lo vemos en la película y creo que por ahí hay que atenderle, sobre todo para quienes somos fans, y para quienes no son fans, denle una oportunidad en acercarse a la lucha libre desde esta otra lectura, precisamente desde cómo se entrenan, desde cuánto les ha costado trabajo, desde el por qué les gusta la lucha libre como un deporte para trascender, porque en el caso de Casandro, así como ocurrió con otros gladiadores en el siglo pasado, todavía al principio de este siglo, era algo más que una disciplina deportiva. Para ellos era también una fuga, un escape, era una manera de darle batalla a la vida, de confrontarse ante ello. Recientemente Dragón Rojo Jr. perdió la máscara en el aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, y con llanto en los ojos él hablaba del dolor que tenía de haber perdido su máscara, porque para él la máscara no solamente era cubrir una identidad y más, sino que le daba seguridad para afrontar los miedos que como individuo tiene. Y es una declaración que nos dice mucho de lo que representa para estos gladiadores este deporte. Entonces por ahí también se pueden acercar.
Les digo, es un recorrido que en el plano de la lucha libre y el luchístico merece su atención.